Si el tribunal confía en ti, no te hace preguntas impertinentes. Si el tribunal cree en ti, no te cuestiona. Y si logras crear esa autoridad frente al tribunal, no mira o no se va a fijar en tonterías como si has trabajado, si ya has mucha experiencia, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver 5 consejos para sonar creíbles y que el tribunal confíe en nosotros, que es fundamental para que nos pongan la nota que nos merecemos. El primer consejo es hacerle sencillo los puntos complicados y ser parte del cambio. Así de sencillo, valga la redundancia. Leyes. Es un punto de legislación, es un punto denso que muchos opositores le van a complicar la vida al tribunal, van a empezar a hacerse líos, se van a quedar muchos minutos hablando de criterios de evaluación. Si en ese caso tú eres capaz de hacérselo digerible, de que se entienda cómo partes de los objetivos de aprendizaje hasta llegar a ese perfil de salida, sencillito, pones ejemplos, se lo haces práctico, el tribunal va a confiar mucho más en ti. Y lo que siempre digo, ser parte del cambio. Puedes poner problemas sociales que tenemos, problemas que tenemos como docentes, pero al menos tú que quieres ser funcionario, aporta soluciones. Si no, al quejica no lo van a escoger. Segundo consejo, organización. Si quieres que el tribunal confíe en ti, quiere un docente organizado, que de nuevo le haga una experiencia útil y fácil. Yo me he encontrado con opositores que no han encontrado el material, que han hecho un uso de pizarra sin sentido, etcétera, etcétera, y esto incomoda al tribunal y le quita el foco de lo importante, que son las actividades y las propuestas. Así que organízate, ten el material preparado por orden de aparición, haz un uso de pizarra complementario a tu discurso, no seas redundante, tienes muy poco tiempo, entonces tienes que ser novedoso, céntrate sobre todo en la parte práctica. Antes de seguir con los últimos 3 consejos, te quiero recordar que mañana subimos el precio al curso de exposición oral. Mañana martes será el último día que está este precio. De hecho, mañana martes a las 7 hacemos una tutoría muy completa donde vamos a compartir actividades que funcionan. Vamos a compartir también una metáfora para hilar todo el discurso, usos de pizarra chulos. También vamos a hacer una alternativa si no puedes usar la pizarra, materiales que al tribunal le va a gustar, etcétera, etcétera. Es decir, va a ser una masterclass muy completa y además vamos a contestar todas vuestras dudas. Así que creo que es el momento porque ya te digo que tienes un itinerario rápido una vez que entras y estoy seguro que le vas a sacar mucho partido. Una gran exposición te puede cambiar la vida, pero tienes que saber cómo entrenarla y cómo prepararla. Yo te ayudo. Bien, una vez visto esto, seguimos. Tercer consejo es el uso de apoyos visuales y ejemplos prácticos. Cuanto más útil se lo hagas al tribunal, mejor que mejor. No seas un peñazo teórico. El año pasado comentaba la situación de David, es un compañero que estudió conmigo y suspendió a pesar de sus 27 o 28 ensayos de la exposición. ¿Y por qué? Porque se quedó en ese opositor que igual invierte 28, 25 minutos en presentar la legislación, en definir la metodología, en presentar la evaluación, en presentar la atención a la diversidad y a la hora de tiempo eficiente de hablar de actividades y de propuesta práctica, creo que presentó 1 o 2 actividades y de hecho uno de los miembros del tribunal le dijo de manera explícita, es que no te podemos aprobar, no sabemos qué tipo de docente eres. Nos has dicho de manera memorística muchas cosas, pero en cuanto a actividades, has hablado un par de minutos. Entonces, tienes que ser útil, tienes que aportar ideas que el tribunal, pues, como digo, conecte con ellas y se las pueda llevar a su día a día. Cuarto consejo, busca coherencia entre todos los apartados. Hay opositores que se piensan que cada apartado de la exposición es un mundo y no, el buen comunicador es el que enlaza todo su discurso, que no presenta objetivos y luego pasa a competencias y no sabe conectarlo, que no te habla de una metodología y luego pasa a actividades y no sabe cómo hacerlo, o como a la gente que lleváis programación y unidad acaba de defender la programación y pasa a la unidad como si fuera otro ente, como si la unidad no perteneciese a la programación que acaba de presentar. Entonces, vamos a buscar esa conexión clara, esa conexión audaz. Por ejemplo, una vez que tenemos claro qué enseñar y cómo enseñar, debemos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes, con sus diversas necesidades y capacidades, puedan beneficiarse plenamente de nuestra metodología. Atender a la diversidad es como explorar un ecosistema rico y variado. ¿Veis el transcurso que he hecho? Ya hemos visto qué enseñar, contenido, lo que sea. Hemos visto cómo enseñar, metodología. Ahora falta centrarnos en
que cada alumno es único, en atender a la diversidad y lo voy conectando todo. Esto es clave y la gente que tiene el guión que compartimos en el curso de exposición oral lo sabe que está todo tremendamente enlazado desde el segundo uno hasta el último minuto. Y por último, coherencia entre todos los apartados. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar, y esto sería el final de nuestro discurso, no empecéis por aquí porque muchas veces estas ideas es lo más complicado, pero nosotros podemos empezar utilizando un hilo conductor, pero que sea coherente. Es decir, no podemos utilizar un hilo conductor que al principio hablemos de semillas, al final hablemos de naves, sino que esté todo conectado. Si nosotros ponemos el foco en el jardín, por ejemplo, para enlazar y para hacérselo más o menos al tribunal, pues podríamos hablar al principio de la importancia de la semilla de la educación que dejamos en nuestro alumno para toda la vida, luego que los objetivos son los brotes que surgen, los contenidos, las hojas verdes, la metodología, el tallo central donde se sustenta todo, la evaluación es el fruto que va madurando y se va convirtiendo hasta la fruta final. En definitiva, buscar esa coherencia. Pero habéis visto, para sonar creíble, recordad, necesitamos hacérselo sencillo al tribunal, hacérselo útil, que observen que lo hemos trabajado y que haya ese propósito didáctico, conexiones claras y audaces y esa coherencia que acabamos de comentar. Espero que te haya aportado. Si es así, agradezco esa manita arriba y me encantaría verte mañana en la tutoría masterclass, que por cierto se queda grabada, pero verás que el curso de exposición oral te acompaña mucho en esta recta final. Un abrazo.